reacciones, pero más que Kovaldov yo sentí que había ahí un Alexander Canigia de tu parte. Grosso, Marce Grosso. Me gusta como dice que el mar roe, eso me pareció tremendo. Además, mira, ahora lo escuchaba recién Enrique Sebas decir eso de lo difícil que es hablar después de Kovaldov. Vos sabés que nos pasó una vez, antes de la pandemia fue, le dieron en el Congreso a Graciela Fernández Mejide el reconocimiento, viste, un reconocimiento en el Congreso súper importante, y me invitó Graciela a ser uno de los oradores en el evento, y estaban Mario Negri como orador, Santiago Kovaldov y yo. Y bueno, y cada uno, viste, hizo lo que sabe. Digo, Mario Negri hizo un discurso más parecido a lo que podría ser un discurso en el Congreso, más formal, más político, viste, más tranquilo. Yo hice una cosa más televisiva, más frivolona, menos profunda. Y de golpe llega Santiago Kovaldov, que por suerte pero sí me digo, olvidate. Empezó a improvisar y a contar y a relatar, y lo relata con ese compromiso con el que escuchábamos recién el texto que leía de Borges, pero no estaba leyendo nada, estaba improvisando y hablando sobre Graciela Fernández Mejide con esa voz, con los ojos llenos de lágrimas. Te juro que estábamos ahí en el Congreso y era un nivel de emoción. Es un tipo admirable, Santiago, admirable como intelectual y como persona, además. Claro, sí, el propio. Vale, Chapi, más que nada para ver si podemos sacar a alguien al aire para convocar a la gente también, más que nada eso. Gracias, amigo. ¿Tenés alguna novedad que mandame algún número o algo por el estilo para poder comunicarme con él? Qué bárbaro, ¿quién es el mar? ¿Qué pregunta, no? ¿Quién es el mar? Más generoso el maestro de esta mañana. Sí. Nunca está los años, güey. Está cambiado. Está más maduro. ¿Qué saben del peronismo? Estamos con la música, con Debussy. No pregunte cosas de la pobre y no quiere saber la respuesta, La poesía. No me va a mezclar esto con el peronismo, por favor. Yo que no le formulé deliberadamente a Santiago Kovaldov ninguna pregunta de actualidad para no arruinarse. Obviamente. La poesía no se mancha, me dijo Guido Valeri, nuestro jefe. Eso te dijo Guido, otro poeta, Valeri. Otra vez. ¿Lo conoce, maestro, al poeta Jorge Guido Valeri? Jorge Luis Valeri. El que conozcan es al otro, al versero. A Porta. Sí. Bueno, Porta es el autor del famoso poema del Guiso. Pues, sí, él compuso el famoso poema titulado El Guiso. Ay, No que será revolver el mar, guiso. pero tiene lo suyo. Hay que revolver el guiso para que no se pegue. Eso ha escrito nuestro poeta. Usted, maestro, siente en esa frase de Porta, siente una especie de inspiración en sus poemas, en sus cuentos, me imagino, ¿no? Usted en esa frase de hay que revolver el guiso para que no se pegue, ve que hay una influencia suya gigantesca, ¿no? Una admiración profunda. Es muy borgiano eso. Muy borgiano. Por supuesto. Es admirable. Le he copiado algunas cosas a Porta. Usted le ha copiado a Porta. Ya somos historia. Si seguimos así nosotros vamos a hacer historia, Marcelo. Hay otros poemas de Borges muy conmovedores. Son los únicos que yo conocía. La verdad que yo no soy un especialista en la materia, ni cerca. Pero hay unos poemas de Borges que emulan aquellos poemas misteriosos llamados, si yo no mal no recuerdo, llamados tancas. ¿Oíste hablar de eso? Sí, claro, Marce, a mí yo no soy ni de cerca un lector de Borges, no me atrevo ni a decirlo en radio, pero sí, en una época leí un par y tenía una cosa que yo lo tenía en CD, de la época de los CDs, pero recomiendo porque ahora lo podés encontrar en YouTube o en cualquier lado,
Hay un disco que se llama Borges por él mismo, Sí. y es Borges leyendo sus propios poemas. Y, Ahora, y señora un cuento. Vanessa Te juro, Marce, que Massa, es una experiencia espectacular. ¿qué tal? Antonio Es, Belén de FM Argentina le habla. Realmente, si a alguien le interesa, Bueno, lo recomiendo porque vos es sabés que escuchar gran al Pedro, propio autor. Recién ahí me Pedro pasó Aznar primero ha grabado tu un primo, el Chapi. Porque yo... que le puso música porque a los viste, de quería poemas ver de a ver Borges, si hay alguna posibilidad de poder Entonces, sacar uno alguno de de esos ustedes temas es un con el tema de esta tanka, convocatoria que van a hacer hoy nuevamente en la plaza. Misterioso poema japonés en clave que se enviaban los amantes, escritos en una hojita, ¿no? Dale, ¿O no, maestro? dale, ¿Es así o no? dale, ¿Cómo se llama? dale, Iván. Esa Listo, canción gracias, que relata Hasta la luego. historia de un tigre que se mira las garras que no saben que en la madrugada han desgarrado un hombre. Lo despanzurró el tigre, el tipo. Y Borges relata esa historia de manera muy conmovedora y Pedro Aznar la canta como los dioses. Te aviso para que sepan. No es como Andós, pero está buenísimo. Sí. A mí, mi preferido, Marcelo, es Poema de los Dones. Ese no lo conozco, no sé mucho. Lo único que sé Es espectacular porque conocí el por Poema de los Dones, ahí en este disco que te digo de Borges por él mismo, él cuenta que lo escribe cuando le toca dirigir la biblioteca siendo ciego, ¿no? Y habla de que Grusac fue su antecesor en la misma condición. Y te voy a decir el primer párrafo, que es lamentablemente el único párrafo que me acuerdo de memoria porque tengo pésima memoria, pero el tipo arranca diciendo: nadie rebaje al lágrimo de reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. ¿No es increíble, Marcelo? El tipo estaba en una biblioteca, el sueño de toda su vida, y estaba ya ciego, Marcelo. Me dio a la vez los libros y la noche. Ah, es increíble, increíble. Estoy buscando el de la letra del de Aznar, que a mí me gusta mucho, pero no lo puedo encontrar. Acá un segundito. Por favor, Hay uno que es el del tigre fabuloso. ¿Se acuerdan, maestro? No sé, usted no se acuerda, escribió tantos libros. ¿Cómo lo voy a acordar? ¿Por qué no nos lo recita, maestro? No se acuerda nada. No. Lo suyo no es la memoria, maestro. Doctor, léele algo de Belén Francese, que vos fuiste el presentador de su libro. O sea, acá lo tengo, mira. Alto en la cumbre. Obviamente, si no me ponen música como Kovalov no puedo hacer nada. Sí, sí, chicos, no le quieren arruinar la carrera. El secreto es la música. Claro, la música. Sí, escuché. Quiero ver, Alto en Kovalov, la música. cumbre. Todo el jardín es luna. Luna de oro. Más precioso es el roce de tu boca en la sombra. A mí me sale horrible, obviamente, pero bueno. No, ponele. te sale bien. La voz del ave que la penumbra esconde ha enmudecido. Andas por tu jardín. Algo, lo sé, te falta. Maestro, va muy bien, ¿no? Va muy bien, Marcelo, va muy bien. Sí. La ajena copa. La espada que fue espada. En otra mano. Bajo la luna, el tigre de oro y sombra mira sus garras, como diría Santiago. No sabe que en el alba han destrozado un hombre. Wow. Bien, Marcelo. Muy bien. Ese es medio es más de malevo, Marcelo. Sí. Ese es más de malevo. No, es Bueno, una... tiene muchos de malevo, de cuchillero, Claro, Borges. porque Este poema el Borges de Palermo emula era... uno de Claro. estos misteriosos poemas japoneses que se mandaban a los amantes, escritos en secreto, ¿no? Que debían ser interpretados de Mira, alguna manera, ¿no? Hay uno, Marcelo, que te voy a recomendar, te voy a enviar, que a vos te va a gustar mucho, me parece, me da la sensación, que se llama Borges y yo. Y hace una especie de relato y de comparación entre el Borges escritor, el Borges famoso, el Borges celebridad en la literatura y el verdadero Borges, el ser humano. No, te digo que es espectacular. Mira, lo busqué porque ese lamentablemente no me lo acuerdo de memoria, pero O sea, que hay arranca dos, así. ahí está. Acá para un segundo le preguntamos al maestro Borges, hay dos Borges, está Borges y usted. Graciela Borges. No. Y Álvarez y Borges de Porcel, ¿se acuerdan? Álvarez y Borges. No, maestro, estamos hablando de los poemas suyos. Sí, de dos Borges. Hay dos Borges, está Borges y
sea, Borges y usted. Borges y Longobardi. No, María, no, Borges y él. Jorge y usted. Borges y Armado. No se entiende nada más. Bueno, a ver, Me dale, está digo. diciendo que está Borges y yo, o sea, vos y usted. No, sí, ok, maestro. No se preocupe. No se Qué complicado que era. preocupe. Usted era complicado. Y para leerlo dicen que es complicado. Te leo, Marce, el primer párrafo, a ver si me sale. Dale. Al otro, a Borges, es a quien se le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario bibliográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Bueno, para ahí un poquito, Más, para un poquito. una última, Para. escucha esta frase, Marcel. Por Sí. lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Escucha esta propuesta que vamos a hacer ahora. A ver. Yo he leído como pude un poema de Borges que a mí siempre me gustó mucho, porque lo conocí por Pedro Aznar, que es el del tigre que mira sus garras, que han destrozado a un hombre y no lo sabe. Vos acabas de leer esto de Borges y yo, y está Kovaldov, obviamente, que lee, lo recita. Parece el más flojo, Kovaldov. El Mar, bueno, los comparamos. Mi interpretación de Borges, tu interpretación de Borges y la interpretación de Borges que hace Santiago Kovaldov con este poema El Mar. ¿Quién empieza? Claro que sí, Marcel. Kovaldov, ponelo Kovaldov a ver qué Antes que el es. sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares? Bueno, acá María, Alberto Cormilló, el propio Borges y Leandro van a determinar cuál de los tres ha sido mejor. La Pampita y Piquín de este programa. Tenemos, Jurado. ¿tenemos que Exacto. ponerle puntos ahora o cuando terminen los tres? No, ahora yo ya leí el mío, Cada uno, claro. Diego leyó el suyo y... Ha sido bastante pasamos a decir, contundente, me parece. Parece que Contundente que todo. está bastante definido el partido. puntaje para Diego Leuco del jurado. A ver, claro, como en las Olimpiadas. Perdón, con una pequeña devolución, tipo jurado de Martinelli. ¿viste? Arranco yo a los Marcelo Polino. Sí, para Diego. 0. Para Diego 0, muy bien. Alberto, para Diego. Ensayé en la semana, Lea. Un 4. Bueno, vamos mejorando. María, para Diego. Ponele un 5 porque estuvo bien, pero tiene Gracias, María. un tono un poco adolescente todavía. Le faltó dramatismo. Me falta Maestro. cambiar la voz todavía. Le faltó ¿Usted qué le- dramatismo. ¿Usted qué le pone, maestro? Yo le pondría un 6. Bueno, gracias, maestro. Germán. No lo hizo dentro de todo bien. Leandro, ¿qué puntaje le pondrías a Santiago Kovaldov? 1. Willy, ¿y Willy no vota? Terrible. Marcelo, Ah, Willy también, claro, Willy también tiene que votar, claro. 1 por ser generoso, porque estoy en bueno. Ah, ok. Willy a Kovaldov, ¿qué le pones? 1. María, Yo le pondría un 3 porque no alcanzó, digamos, a eximirse. O sea, para mí estuvo sobreactuado. Claro, en un momento Bueno, exacto. en un momento tres. se quedó como sin aire. En un momento se No me quedó. digas que va a ganar Longobardi. Como Si gana exagerado. Longobardi, no, acá pará, estamos. pará. ¿Y a Alberto qué le pones a Santiago Kovaldov? Un 5. Mirá con el...
Que no llegue a ganar Marcelo, que me vuelvo loco, rompemos toda la radio. Maestro, ¿qué le pone a Kovalov? Un 3. Un 3. Qué exigente. Bueno, me toca a mí ahora. Sí, claro. Leandro, el polino del... ¿Qué me podrías? A vos, Marcelo. Y Sí. mira, un 10 sería exagerado. Claro. Un 9, un 9. Un 9, perfecto. Un 9 Pero acá hay tongo, muchacho. Alberto, ¿qué me pondrías? Un 10, Marcelo, es una envidia. Directo, exacto. María, Yo, la verdad, estuviste muy bien en los silencios, Marcelo, pausas, cómo intensificaste determinadas palabras. No me digas. Me parece que por lo menos, no te voy a decir un 10, pero un 8 mereces. Pero que acá hay tongo. olvidaste. Papá, olvidaste. Willy, El mío es el voto secreto que se abre ahora cuando termine. maestro. Sí, pega, ahí está el voto secreto. Yo no quiero ser el cahuete, pero la verdad, ni yo lo hubiera hecho mejor. Un 11. Ahí está. Bueno, abrimos el voto secreto El mío. voto secreto de Willy, a ver. Era un 10. A ver, sumen a ver quién ganó. Y bueno, no gané yo, no hace falta ni sumar. Marcelo, pero por voy a hacer un pedido, Marce, ¿eh? Sí. Una revisión al... Esta es la gala de qué. La gala. Esta viene Voy a a pedir ser el la bar. gala de qué. Tengo que pedir el bar, Marcelo. Acá hay tongo, no me jodas. La gala de los caraduros. Acá no hay Vamos a bar, ver. es todo error o acierto humano. No hay bar. Es todo piripipí, como dice el audio. Si hay, Esa si hay más bar, hay puede mucho. ser una. Si hay bar, puede ser una ginebra para mí. Hay mucho sentimiento Es un que amigo, uno no pone. sabes perder, me pone un amigo, no puedo creer. Sentimiento que uno pone, digamos, para encarnar la profundidad de la poesía del tigre y esa historia de los tancas. Me ha hecho merecedor, obviamente, de esta Me entrego tu discusión. talento, Marcelo. No por nada sos el líder de la radio hace tantos años. La pasión, Marcelo, la pasión tuya fue. Voy a hacer como Filmus y voy a reconocer mi derrota, Marcelo. Bueno, me alegro que hayamos podido contribuir con un poco de cultura y de Gracias, calma Roberto. y de serenada. Hacemos lo que fieras. podemos en una mañana de descalabro total, Marcelo. Sí, exactamente. Vos olvidate, papá. Olvidate. ¿Qué vas a hacer hoy? Olvidate. ¿Qué vas Vamos a abrir ahora, tenemos un móvil ahora en los accesos, Marce, a la ciudad de Buenos Aires que siguen siendo, son las 10:37 y sigue siendo un caos. Y sí, En la ciudad de Buenos Aires, la gente no puede entrar a laburar, escuchábamos a Mercedes Nisi temprano con una médica que no podía llegar a su laburo, cientos y miles de laburantes que están hace horas ahí varados. A quienes estén escuchando el programa, a quienes estén escuchando Mitre, que alguno que otro habrá, me imagino, en el auto en este momento, nuestros mejores deseos y nuestro cariño y nuestro aporte para que les sea lo más leve posible, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, olvidate, papá. Olvidate. Un saludo, maestro. Felicitaciones por esta victoria tan merecida, Marcelo. Marcelo, ¿me vas Sí. a llamar mañana? Sí, sí. Olvidate. Causa, bien seguro. ¿Por qué vas a conformarte con menos? Servicio premium de alquiler cajas de seguridad y salas de negocio. Encontrarnos en Microcentro, Belgrano, Pilar y Córdoba. Más información en www.hausler.com.ar. Pasaste de lavar el auto para una cita a tener cita con el TDA. Creces en la cuenta. Crecemos para protegerte mejor. Switch Auto, reposición a valor de mercado. Cobertura integral de cristales. Cobertura con granizo. Cotiza en switch.com.ar. Switch. Suplementos de conexiones para consultas y llamadas al 0800 Sentirte protegido en casa es cada vez más importante. Por eso en Prosegur Alarms, desde hace más de 25 años cuidamos lo que más te importa. Cotizar tu alarma y cámara monitoreada con instalación de energía en prosegur.com.ar y obtener un 25% de descuento por un año. Prosegur Alarms. Sabemos de seguridad. Sabemos cómo cuidarte. Puerto Chascomús.
Inigualable club de campo frente a la laguna. Terrenos de 2.000 a 5.000 metros cuadrados. Golf, tenis, guardería náutica y mucho más. Vende Urtea y compañía. puertochascomús.com. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a banca internet personas y empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar. Encontraste alquiler, pero seguís buscando garantía. Llamaste a tus viejos, abuelos, tíos, primos, hermanos y segundos, a todos tus amigos, a tu ex y hasta la mascota de tu ex. Múdate sin estrés con Sonapro Garantías. 100% online, con preaprobación en el acto y el respaldo del seguro Sura. Encontrá tu hogar. Con Wi-Fi Pass podés convertir tu celu en un modem Wi-Fi y compartir internet a tu compu sin consumir los datos de tu plan. Pero mi celu tiene la pantalla rota. ¿Se puede igual? Sí, y si tenés personal y Fibertel, activar gratis el app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/Wi-Fi del Medio Paz. Queremos que tu comercio siga creciendo. Traelo a Galicia y disfruta beneficios exclusivos. Podés tener terminal 100% bonificado los primeros 12 meses, tu cuenta gratis por 6 o 12 meses, seguro integral TINE con una cuota bonificada, acreditación de ventas en cuenta corriente o caja de ahorro, adelanto de ventas online a tasa preferencial. Conocé más en bancogalicia.com. Galicia. Cartera comercial, sujeto a previa verificación comercial, crediticia y cumplimiento de requisitos legales válidos hasta el 31 de mayo de 2021 para nuevos comercios Galicia. ¿Querés ver bien a todas las distancias y con un solo anteojo? Solicita un turno en Saraco.com o al 4393 1000 4902 2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. Saraco.com. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor de su empresa, piense solo en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Sentirte protegido en casa es cada vez más importante. Por eso en Prosegur Alarms, desde hace más de 25 años cuidamos lo que más te importa. Cotiza tu alarma y cámara monitoreada con instalación en el día en prosegur.com.ar y obtener un 25% de descuento por un año. Prosegur Alarms. Sabemos de seguridad. Sabemos cómo cuidarte. Encontraste alquiler, pero seguís buscando garantía. Llamaste a tus viejos, abuelos, tíos, primos, hermanos y segundos, a todos tus amigos, a tu ex y hasta la mascota de tu ex. Múdate sin estrés con Sonapro Garantías. 100% online, con preaprobación en el acto y el respaldo del seguro Sura. Encontrá tu hogar. Con Wi-Fi Pass podés convertir tu celu en un modem Wi-Fi y compartir internet a tu compu sin consumir los datos de tu plan. O sea que puedo tener un Zoom de trabajo en la terraza donde nadie me interrumpe. Sí, y si tenés personal y Fibertel, activar gratis el app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/Wi-Fi del Medio Paz. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Tenemos que llamar a Belisur. Acabo de escuchar en la radio que están ofreciendo estudios de seguridad gratuitos. Sí, es una buena idea. Me parece bien que alguien que sepa de seguridad nos asesore. Alarmas Belisur. Llama al 0800-222-1050 y pedí un estudio de seguridad gratuito para proteger tu hogar. 0800-222-1050. Carrefour es gigante. Hasta el miércoles, en Hipermarket y Carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos, snacks, caldos y sopas. Además, con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yogures y aguas. Más en Carrefour.com.ar. Válido del 26 de mayo al 2 de junio de 2021 inclusive. Para más información, consulta www.carrefour.com.ar. Además de escuchar La Nata Sin Filtro, también podés verlo. Ingresá ahora a mitrehd.com.ar. Mañanita presenta el secreto para preparar un buen mate. No se escuchó nada, ¿eh?
No, tampoco, maestro. Que tomen yerba mañanita. Ah, ok. Así es yerba mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. ¿Te recetaron lentes de contacto para evitar la progresión de la miopía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393 1000 4902 2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. Saraco.com. TIR de Bardal es el anticongelante más confiable para evitar problemas en el radiador del vehículo. Agregándolo al agua del radiador en las proporciones adecuadas, mantiene siempre la temperatura y el funcionamiento ideal del motor. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Maroli, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón. Maroli, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Amas el mate, amas a banda. Los que aman con charlas y sonrisas, los que aman matear sin mucha prisa, cuando la amistad es lo que manda. Hoy es el cumpleaños del centro asistencial Los que aman el mate, Rebeca aman a Borges. banda. La nata sin filtro. Por Mitre. Muy buenos días a todos, señoras y señores. 10 de la mañana, 48 minutos en la República Argentina. Mañana fresquita y caótica aquí en la ciudad de Buenos Aires. 13 grados 6 la sensación térmica en este momento. Chicos, amigos, queridos, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Leuco? Con menos ganas de laburar que un Junior de hacer un gol ayer. Vino Los polémico, los venía escuchando en la previa, chicos, discutiendo. Barbano, qué raro, Barbano discutiendo, ¿no? A esta hora de la mañana ya entró Yo lo que incendiado. entendí es que él piensa que hay una mano negra que beneficia a River. Yo entendí eso. Siempre. Uy, pero Barbano, deje de hablar de River. Es la actualidad de Ya lo dijo Ruggeri el otro día. No, basta García. ¿Sabes lo que pasa? Vos y que usted invisibiliza las noticias negativas de River, entonces las tengo que comentar yo acá en la previa. Es verdad, por suerte hay cierto equilibrio. Porque River se comió 3 ayer en su cancha y nadie dice nada. Pero hable de su equipo. No lo vi. Pero pasó igual, Barbano River. Bueno, está bien, por eso. Menos ganas de laburar que Junior de hacer un gol ayer para eliminar a River. Bueno. Es lo que ocurrió, ¿qué quieren que Está muy bien, Barbano incendiado en el día de hoy.
Pero no es el único, señores. Tenemos lamentablemente una mañana muy complicada para todos y vamos a arrancar directamente con esto. Vamos a ir rápidamente al móvil de Radio Mitre porque, saben ustedes, hoy es el día D, hoy es uno de los días más importantes porque si bien es el 5º día de restricción estricta en la Argentina, de cuarentena extrema, es en realidad el primer día hábil y esto ya está generando muchísimas, pero muchísimas preocupaciones y complicaciones para aquellos que están ingresando a la ciudad de Buenos Aires en diferentes ingresos, en los poquitos que quedan abiertos. Ahora vamos a ir al móvil, vamos a estar hablando con Rodrigo Jorge para que nos cuente cómo está la situación, pero Jessy, Rolo, esto es una decisión política ejecutada por autoridades policiales. Cuéntenme un poquito qué está pasando con estos operativos y si la gente tiene que acostumbrarse a esto todos los días, porque es para mucha gente imposible trabajar si esto va a ser así. Mirá, Diego, en general van ajustando los controles, porque parece que no tuvieron experiencia el año pasado, empezaron de cero. Por ejemplo, recién hoy el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que hay un carril el izquierdo, como era el año pasado, para que vayan las ambulancias y los médicos. Pero esto no se había hecho en los últimos días, con lo cual, aun cuando era feriado, los médicos igual laburan, esto parecía que no lo sabían las autoridades, y quedaban atrapados en embotellamientos, en los colectivos. Bueno, ahora dijeron no, el carril izquierdo es para las ambulancias, y si alguien tiene una emergencia, que toque bocina, que prenda luces, que los agentes de seguridad van a estar atentos a esto. Bastante rudimentario. Lo cierto, digo, es que no está el corte que provocó tanto caos el lunes en la Panamericana, ¿se acuerdan? Sí. Esa locura que armaron entre Bernie y Frederick, que reducía los carriles de la Panamericana a la altura de Vicente López y que provocó horas de demora, pero igual está habiendo demoras en la Panamericana, en el Puente de la Noria, en el Puente Pueyrredón. ¿Por qué? Porque más allá de que hay controles, fíjense que lo que están haciendo, por ejemplo, cuando ve que hay un embotellamiento de más de 5 kilómetros, abre y deja pasar sin control. Lo que está ocurriendo es que como se cerraron 71 accesos a la ciudad de Buenos Aires, de los 127 que hay, hagan la cuenta, quedan solo 56 abiertos, hay gente que todos los días entraba a la capital por esos 71 accesos, claro, que ahora se acumula en los 56 que están abiertos. Es lógica pura. Por ejemplo, el Puente de la Noria. El Puente de la Noria viejo está cerrado. Había gente que iba por ahí antes. Ahora está en el Puente de la Noria nuevo. Puente Pueyrredón pasa lo mismo. El Puente Pueyrredón viejo se cerró. Queda solo el Puente Pueyrredón nuevo. Esto es lo que está ocurriendo. Así que ya de mínima, por más que los controles fueran rápidos, ya tenés una acumulación de tránsito en vías donde antes no había, que generan los embotellamientos que se vienen produciendo desde por lo menos las 6 de la mañana, digamos. Y son casi las 11 y sigue la gente ahí varada. Jessy, esto es una decisión política. Sí, totalmente. Es también desincentivar a que haya circulación. Estos primeros 4 días era obvio que iba a disminuir como se produjo, porque básicamente sábado y domingo hubo un clima malísimo, mucha lluvia. Lunes y martes, como bien decían, era no laborable, y hoy es el día de la prueba, y además es el día que tanto nación como ciudad como provincia empiezan a analizar nuevamente los datos epidemiológicos, porque todos sabemos que este confinamiento es por 9 días, con lo cual a partir del lunes deberíamos entrar en otra etapa. Bueno, esto es lo que dice el último DNU y es lo que se dijo en el anuncio, lo dijo el presidente Alberto Fernández, pero hay un signo de interrogación en el camino, porque por supuesto cuando uno empieza a hablar con distintos funcionarios, lo que empiezan a plantear, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es que el primer corte que hicieron, está bien que toma solamente 2 días de confinamiento, el resultado que da es que los casos son más altos y que no hay un descenso de la curva. Ahora, no día a día lo que por 2 días, no lo van a saber. Claro. Por eso pero lo que digo es, no está bien, entiendo dónde va, sí. Lo primero que tiran es ese cuadro. O sea, la primera respuesta es, esto no baja. No va a bajar en 9 días. ¿Por qué tiene que bajar? Eso está claro. Eso está claro. Pero, digamos, presentar. Por eso lo sabemos de arranque. Esto es como si yo empiezo una dieta y al segundo día me peso y digo, no anda la dieta, chao, largo la dieta. Más allá de que arbitrariamente cambiaron el ciclo de 14 por 9, eso fue arbitrario, nadie lo explicó, porque nos habían dicho. Eso fue arbitrario, sí. Y cuando uno pregunta en la provincia de Buenos Aires, que son los más duros y los que querían un confinamiento estricto por mínimo 2 semanas, lo que dicen es, no hay ninguna razón epidemiológica para que sea por 9 días, nosotros queríamos más y vamos por más. Esta es la explicación. Por eso digo, se empieza a generar un clima, ya estamos adentro del confinamiento. Lo que digo es, se empieza a generar un clima de posibilidad de que se extienda.
Esto es lo que digo, y hoy lo que arranca sí son reuniones en todos los equipos para empezar a ver, bueno, qué pasa hoy, cómo es la circulación hoy, cómo está haciendo la demanda de los hisopados, la demanda de las consultas, más allá de los números que oficialmente se van comunicando día a día, más allá de los partes. Obviamente que cada uno de los equipos lo que va teniendo es una temperatura propia interna de cómo sigue esto. Ahora, y yo la sí, discusión que se abre en la clase. Perdóname, te quiero plantear esto. Ayer hubo protestas en todo el país, en algunos lugares muy fuertes. Si se anunciara esta semana una extensión de estas medidas, imagina uno que van a reproducirse esas protestas, incluso con las clases. Vos ibas a hablar de las clases cuando te interrumpí. Ayer hubo una vigilia en casi todos los partidos del conurbano que tienen cerradas las escuelas, donde la gente iba a poner velas, por ejemplo, en la puerta de la Quinta de Olivos. Y esto también uno imagina que va a crecer, Jessy, con el tema clases. Esa lo que pasó ayer, que de todas maneras no tuvo la masividad que otras protestas el año pasado, es la razón por la que el gobierno dijo 9 días y no dijo 15 días o no dijo un periodo más largo. No, esa fue la razón. Con lo cual, por eso insisto, todo es día a día. Si me preguntan hoy qué está pasando, de qué están hablando los que se ocupan del tema coronavirus en Argentina, los funcionarios, bueno, están hablando de esto. Día a día vamos a ir midiendo y viendo si se respeta el plan original. Es decir, el lunes volvemos a la etapa de restricciones menores o no. Lo que está claro que están diciendo es, bueno, no mejora la situación, más allá de que fue muy fuerte el parate de estos 4 días. Esto es así por las razones que decíamos antes, digamos. Eran 4 días muy atípicos porque primero hubo mucha lluvia, nadie salía, y segundo, eran 2 días que no había que trabajar. Hoy se va a empezar a ver la realidad. Hoy es el día más importante. Hoy es el día de... Hoy es relativo también, porque hoy, perdón, pero sí, claro, hoy también es un día típico, porque hoy es un día donde después de 4 días de todo cerrado, vuelve la actividad. Entonces hay un montón de gente que no pudo hacer cosas el viernes y se amontonó. Igual que lo que hizo lo que pasó en la Panamericana con el embudo ese, pasa con el día de hoy, digamos. Es una suerte de embudo donde hoy en una semana corta de 3 días todo el mundo trata de hacer todo. Muy bien, vamos a ver qué está pasando en este momento. Insistimos, casi las 11 de la mañana, faltan 4 minutos para llegar a ese horario y sigue la gente varada. Rodrigo Jorge, en el móvil de Radio Mitre, que está en la autopista de Richeli, más temprano estuvo en Puente Porredón. Rodrigo, buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Y exactamente, en sintonía con lo que ustedes vienen contando, nosotros estamos con el móvil de la radio aquí en el peaje del Mercado Central de la autopista Richeli, sentido de la ciudad de Buenos Aires, porque a pesar de ser casi las 11 de la mañana, las demoras continúan. Para que ustedes se den una idea, cerca de las 7 de la mañana, para pasar, por ejemplo, el peaje del Mercado Central y llegar a la capital federal para pasar este puesto de retén que está a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se necesitó 1 hora y media. Es decir, gente que estuvo varada, que estuvo muy complicada en este lugar, porque hay que tener en cuenta 2 cosas. Es la autopista que conecta desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y toda la gente que viene del Mercado Central, los camiones de gran porte pasan por este lugar, y el problema aquí es que no hubo un dispositivo, no hubo organización de decir, bueno, los camiones van por este lado, los vehículos sanitarios, personal de la salud, médicos y los esenciales por otro, y ¿qué pasó? Se produce un embudo donde todos terminan en los mismos carriles. Aquí en realidad lo que faltó es un horario exclusivo y específico para los camiones, precisamente para que a primera hora de la mañana, en hora pico, pudiera pasar el personal sanitario, el personal de la fuerza de seguridad y el personal sanitario. Bueno, eso acá no estuvo y se generan todavía a esta hora de la mañana, digo, muchos inconvenientes para circular. También hay problemas para ir en sentido a la provincia de Buenos Aires. Y si uno pasa acá el peaje del Mercado Central, se va a encontrar con unos 70 autos que quedaron secuestrados. Por ejemplo, esta camioneta utilitaria que está acá tiene una faja de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que dice secuestro preventivo, operativo COVID-19. En este caso no fue por gente que no tenía el permiso de circulación y le secuestraron el auto, sino que gente que tenía otras irregularidades, otros problemas de documentación, y el auto quedó secuestrado. Lo que explicaban acá los oficiales que están a cargo del operativo es que persona que no cuenta con el permiso de circulación se le permite continuar con su vehículo, o el pasajero que está a bordo del transporte público, en este caso los colectivos, pero que se hace en el momento un acta y después sí, eventualmente un camino judicial, pero no es que se baja el pasajero o se le deja secuestrar el auto. Igual acá hay mucho también de criterio de cada uno de los controles.
pero en principio, Diego, mucho descontrol aquí, porque lo que sí se vio y todavía se sigue registrando es una falta de organización muy grande. Por ejemplo, a la izquierda tenemos el carril sanitario, acá pueden pasar las ambulancias, personal sanitario y también de fuerzas de seguridad, pero el problema es que cuando se produce el embudo, registrar dónde está y poder visibilizar ese carril izquierdo para poder pasar rápido, realmente es muy difícil, porque está indicado justamente cuando llegas al peaje, no está bien señalizado y ahí la gente ya está, ya entró al embudo, ya está, y tiene que lamentablemente padecer más de una hora de demora, como decíamos, en una situación realmente muy complicada. En el caso del puente Pueyrredón, FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto: WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, llama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestro enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes. Su azul se tiñe el mar, por ausente, por vencido, a tu extraño pabellón, ningún suelo más querido que la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Suelo más querido de la patria en la extensión. Rompe el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentinas, en dominio y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Al honor de nuestro emblema, al orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Yo le pediría al mundo que seamos mejores personas, que lo que das te vuelve, pero sin especular que por lo que das te vuelve, porque viviríamos mejor, que habría, si a alguien que anda mal, alguien se le acerca y le dice, ¿qué te pasa? Ese tipo ya cree más en la vida. Mucha gente que nadie le pregunta qué le pasa. Mucha gente que cree que el único camino es pisar al otro. Mucha gente que se enferma de odio porque ve al otro crecer y que le va bien. Hay mucha gente que se resiente, que quiere lo que no tiene y lo que tiene no lo disfruta. Hay mucha gente que estamos enfermos. A veces por ahí si alguien en el círculo en el cual vive hace algo, porque uno no puede hacer nada por el mundo. Bueno, parece que yo me merezco este cariño del otro
solo por eso, porque soy buena persona. Son las 11 a.m. El mundo está en marcha. Pasan cosas y vos necesitas saber. Para saciar tu hambre de información, te damos el menú perfecto. Un día más. El Magazine de la Mañana. Con la presentación de un equipo periodístico que sabe lo que hace. Porque es un buen día siempre. Quédate y comprobalo. Empezamos un día más. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes pero muy buenos días. Un día muy especial para todos nosotros, ¿no? Después de un fin de semana largo. Y hoy ha dejado de existir en nuestra localidad la mamá de Loco Enrique. Ricardo Waldo Enrique, como su hermano y toda la familia, hoy realmente un golpe muy duro que están sufriendo esta familia. Nuestro acompañamiento a este gran amigo y a toda la familia Enrique por esta inmensa pérdida que han tenido en el día de la fecha. Nuestras condolencias y nuestro acompañamiento de siempre, de este gran amigo y toda su familia que siempre nos abrieron las puertas cada vez que la necesitamos. Un fuerte abrazo para toda la familia y nuestro sentido pésame por la pérdida de su querida madre. Vos estás escuchando La Mañana. Bueno, señores, seguimos en esta mañana difícil, ¿no? Después de recibir esta noticia, de poder comenzar con todas las pilas que realmente uno quisiera tener, ¿no? Para poder seguir en esta mañana. Sabemos lo que significa para toda la familia Enrique esta nona, siempre la veíamos feliz junto a toda su familia y por eso mismo creo que nos toca a todos, a todos. Así que un gran abrazo para Marquitos Enrique, para el Mosca, para los mellizos, para sus hermanas también y por supuesto nuestro acompañamiento en este día tan especial. Bueno, señores, seguimos con la actualidad también de todo lo que realmente tenemos por estas horas, con esta pandemia, con este nuevo decreto, con todo lo que realmente está pasando también con el tema de este coronavirus que nos tiene a mal traer, ¿no? Vamos a estar pasando las distintas novedades que realmente tenemos, donde ayer hubo una convocatoria a una caravana de los comerciantes de nuestra localidad por el tema del cierre de algunos gremios comerciales, como así también los distintos horarios, ¿no? Que realmente están perjudicando muchísimo también a toda la comunidad. La parte económica, donde creo que nadie está excepto de todo esto que realmente está pasando. Sabemos que hoy, a partir de la hora 13, nuevamente va a haber una nueva convocatoria allí en la Plaza General San Martín, donde estamos tratando de comunicarnos con algunos de los organizadores
de esta movida que están haciendo, merecida, ¿no? Realmente movida, porque creo que de la única manera que podemos revertir también todo esto es apoyando a aquellos que se quieren hacer oír por estas horas. Así que nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que realmente está pasando, porque sea como sea, creo que a todos nos está tocando. Nos están, digamos, cuidando por un lado y nos están destrozando por otro. La parte económica también, que a veces perjudica a muchos de una o de otra manera, que realmente por estas horas está sufriendo distintas caídas en la parte comercial. Así que bueno, señores, vamos a tratar de charlar de todo esto y por supuesto también de las distintas novedades, de todo lo que pasa, y vamos a seguir comentando de todo lo que realmente uno piensa, de todo lo que está pasando con esto del coronavirus. No solamente con la parte de lo que significa del cuidado, sino también las medidas que se han tomado, y que creo que por un lado está bien y por el otro lado está mal, en mi humilde opinión, donde creo de que no permitimos por ahí tener las clases presenciales, no tener las clases virtuales, no tener la posibilidad de tener los comercios abiertos, de no poder circular en cierta hora, que lo veo perfecto también, pero sería importante. Hoy en la mañana también hablábamos con mi amigo Beto a la mañana temprano, que sería importante, ya que se toman todo este tipo de medidas, también suspender todo lo que significa espectáculo. Ustedes saben que el día de ayer tuvimos la posibilidad de poder estar viendo lo que significa el fútbol que pareciera de que vive en otro mundo, y que todas esas cosas realmente empañan todo esto, que con mucho esmero muchos de los ciudadanos argentinos estamos llevando adelante y tratando de cumplir al pie de la letra de los pedidos que se piden. Realmente nos exigen a través de los gobiernos que están llevando adelante los destinos de nuestro país. Pero sería importante también que estuvieran el cuidado que realmente están teniendo con nosotros con esta actividad que en el día de ayer, bueno, tuvimos presencia de distintos exponentes de distintos países vecinos, en el partido de Racing, en el partido del club River Plate, pero ahí no hubo el cuidado que realmente tendríamos que tener. ¿O qué pasa? ¿O es tan potente lo que significa el fútbol que no les deja ver a aquellos que de una u otra manera están llevando los destinos adelante de nuestro país, de que se tendría que también parar de una vez por todas? Se paró una parte, ¿por qué no se puede parar la otra? ¿Cuál es el inconveniente? Donde también se está hablando de la organización de una Copa de Fútbol de América, donde va a ser sede nuestra querida República Argentina. Por supuesto, aquellos que aman y amamos esa actividad, también nos gustaría realmente por ahí disfrutarla, pero no es el momento. Creo que si le estamos metiendo el dedo en el ojo a los comerciantes, a aquellos que todos los días salen a cumplir para poder llevar el pan a su casa como realmente tiene que llevarlo, porque si no, no sobrevive, creo que sería importante también parar todo este tipo de actividad. En mi humilde opinión, no es nada contra nadie, sino solamente es expresar lo que realmente tengo dentro de mi pensamiento, que sería importante por ahí
que no me hicieran caso, pero que solamente escucharan a alguien que también piensa de que todo esto se tiene que parar. Vamos a hacer la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes a partir de este instante hasta la hora 13, en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras, por FM Argentina, 105.1 de su dial y a través del mundo en www.radioargentina.com.ar, como si también en los protagonistas Belén a través del Facebook. Vamos, dale gas, que es importante poder estar junto a todos ustedes en cada mañana, tratar de ser la grata compañía que usted ha elegido. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Lunes y viernes, Los Protagonistas. 11 años con el automovilismo de la mano de Antonio Belén y Beto Silvi. Los Protagonistas. Materiales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directos de Acindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontrarnos en Facebook como Materiales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrg.com.ar. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, Quini 6, en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Lenis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz.
Lunes y viernes, los protagonistas. 11 años con el automovilismo de la mano de Antonio Belén y Beto Silvi. Los protagonistas. Producciones Agustina. El fotógrafo callejero. Eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974 220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Elásticos Miguel. Estamos ubicados en Avenida Simón Bolívar y Jaramillo. Las Heras, Santa Cruz, junto a su piloto, Marcelo de la Torre. Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana, alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón, Avenida Río Gallegos, 989, teléfono 0297-497-5617, Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas, mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. Lunes y viernes, los protagonistas. 11 años con el automovilismo de la mano de Antonio Belén y Beto Silvi. Los protagonistas. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Bueno, seguimos en esta mañana, ¿no? Bastante complicada con el tema del tiempo, ¿no? Bastante frío, donde vamos a estar actualizando lo que es el tema del tiempo, el estado del tiempo aquí en nuestra localidad, donde tenemos, ya lo vamos a estar actualizando todo, realmente, como para que ustedes, si tienen que salir, hacer
algún trámite o algo por el estilo, esté prevenida, ¿no? O prevenido del estado del tiempo que tenemos en este momento. Mire, les comento, en este momento tenemos una temperatura de 2 grados. La máxima de hoy tan solo va a ser de 8 grados de temperatura, con algunas lloviznas durante todo el día, seminublado, donde tenemos vientos de 9 kilómetros a la hora, humedad del 80%, visibilidad 6 kilómetros 400 metros. Así que tiene que ser algo trámite o algo por el estilo, se le viene ligada, por supuesto, por ahí si tiene algo como para cubrirse de la lluvia también hágalo, porque en algún momento puede llegar a tener algún chubasquito, Bueno, señores, vamos a poner un temita musical y después vamos a seguir desarrollando todo lo que tenemos para todos ustedes. Vamos. Respiro profundo, le canto al amor, con tus besos en el bolsillo. Me aturde el silencio de tu corazón, se escapa volando el olvido. Siento decirte que me acostumbré a no extrañarte, y hace de mi tiempo una mentira más. No quiero mirarte a los ojos, lo tengo aprendido, me quedo contigo. Dueles ahora, quién sabe, mañana tus besos se quedan sin aire. Duele la noche, me pesa el destino, que vino a burlarse de mí. No tengo sitio en mi equipaje, comienzo una mañana nueva sin ti. Camino despacio, mi sombra y el sol esconden tus pasos perdidos. Me robo los días de la soledad, me queda claro, solo somos amigos. Siento decirte que me acostumbré a no extrañarte, y hacer de mi tiempo una mentira más. No quiero mirarte a los ojos, lo tengo aprendido, me pierdo contigo. Dueles ahora, quién sabe, mañana tus besos se quedan sin aire. Duele la noche, me pesa el destino, que vino a burlarse de mí. No tengo sitio en mi equipaje, comienzo una mañana nueva sin ti. Ahora miro, nuestro tiene memoria, pero al final nuestra historia fue así. Para ti comienza un nuevo camino, hubieras seguido jugando a ser feliz. Dueles ahora, quién sabe, mañana tus besos se quedan sin aire. Duele la noche, me pesa el destino, que vino a burlarse de mí. No tengo sitio en mi equipaje, duele la noche, una mañana nueva sin ti. Flash de noticias.
Nacionales. Alberto Fernández corona en videoconferencia su reciente gira externa. La conversación con Angela Merkel cubre el hueco del circuito europeo generado por imposiciones sanitarias o por cuestiones de agenda de la canciller alemana. En cualquier caso, la charla virtual es un gesto y como en pleno viaje, con escalas en Lisboa, España, Francia e Italia, la lectura no se limita a los deseos de Olivos. El kirchnerismo duro se encargó de sumar sus líneas, precisas y visibles en cada caso, desde el Senado, con el presidente en Europa, con una declaración pública, en la antesala del contacto pendiente de mayor peso, es un mensaje que supera por mucho la avanzada en la interna del poder, pega en un punto totalmente estratégico, analizan. Internacionales. El fiscal general de Manhattan, New York, Cyrus Vance, ha reunido a un gran jurado para estudiar una posible imputación relacionada con la investigación contra el conglomerado empresarial del expresidente Donald Trump, que gobernó el país desde el 2007 hasta el 2021. Según informaron medios estadounidenses, el gran jurado fue convocado recientemente y tiene un mandato de 6 meses, durante los cuales se reunirá 3 veces por semana, según detalló The Washington Post, que publicó la exclusiva. La convocatoria del gran jurado parecía indicar, a juicio del rotativo capitalino, que la investigación del fiscal neoyorquino contra Trump y su conglomerado empresarial ha llegado a un punto clave en el que probablemente disponga de pruebas que incriminen al exmandatario o a alguien de su entorno. Deportes. River perdió 3-1 ante Fluminense con los goles de Sao Paulista a los 22 minutos del primer tiempo, Nené a los 29 del primero y Iago Felipe a los 47 del segundo tiempo. Descontó Federico Girotti a los 40 del segundo tiempo para el millonario, que igual se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores gracias al empate en 0 entre Independiente de Santa Fe y Junior. El último encuentro del Grupo B se jugó en el Monumental, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostosic y televisación de ESPN. Jonathan Maidana fue expulsado a los 21 minutos del complemento. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. De lunes a viernes a las 11 en FM Argentina se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 11:33. Bueno, señores, seguimos en esta hermosa mañana, fría pero bueno, tratando de llevarla adelante como quien dice en este momento. Bueno, señores, ¿qué les parece si nos metemos también en los distintos titulares de los diarios de nuestra querida localidad? Comerciantes realizaron caravana en contra de la restricción de horarios. Esto lo dice el periódico La Sera, de nuestro querido amigo Angelito Amer, que después en la columna dice lo siguiente: al igual que en otras localidades de la provincia de Santa Cruz, en Las Heras, comerciantes marcharon en vehículos por distintas arterias de nuestra comunidad para decir no al cierre con horarios debido al importante impacto económico que pierde en este sector el comercio de la localidad. Los comerciantes, desde que se conoció la adhesión de la provincia del decreto nacional durante el fin de semana, convocaron a una movida para el día 25 de mayo a partir de la hora 18 en la Plaza General San Martín. Más abajo dice: Comerciantes Unidos de Las Heras, Santa Cruz, solo pedimos que no dejen trabajar en horarios normales
para poder seguir manteniendo también nuestras fuentes de trabajo. Hoy, a partir de la hora 18, a partir de la hora 13, se va a estar haciendo otra convocatoria a partir de la hora 13 en la Plaza General San Martín para hacer otra pequeña caravana y así de esa manera demostrarle a la localidad de Las Heras, como así también de la provincia de Santa Cruz y a la nación, el reclamo que están haciendo los comerciantes de nuestra localidad. Alrededor de 50 comerciantes fueron los que estuvieron presentes en el día de ayer en la caravana que se llevó a cabo a partir de la hora 18, donde se convocó a toda la gente en la estación de servicio El Solitario de nuestra localidad para salir por las distintas arterias, después hacer el recorrido y así hacerle saber al gobierno de la provincia el descontento que tiene toda esta actividad en la ciudad de Las Heras. De la única manera que van a poder hacerse oír es a través de las marchas y por supuesto que a veces estas marchas no llegan a nada por no tener la unión a veces de aquellos que tienen que tenerla. Le pedimos a los comerciantes de nuestra localidad a través de nuestro medio que por favor apoyen, si ustedes están con el desconformismo de la restricción que tiene horaria para tener abierta su comercio, acérquese hoy a partir de la hora 13 a la Plaza General San Martín, donde ahí se estará realizando una nueva reunión de los distintos comerciantes de la ciudad de Las Heras para demostrar la medida que van a estar haciendo a partir del día de hoy. Reitero, comerciantes de nuestra localidad, a partir de la hora 13, en la Plaza General San Martín se estará haciendo una nueva convocatoria para demostrar el desconformismo por la restricción de horario. Fui al infierno y regresé. Yo sé bien que es dar batalla, ya perdí cuando gané. Besé a la Venus de Milo y a una diosa en Hollywood. De tanto patear caminos, hoy sé con exactitud que nada es como tú. Ni la luna llena, ni el atardecer. Nada es tan perfecto como tú. Nada ha sido nunca como tú. ¿Qué haces, amigazo? ¿Bien y vos? ¿Toda la lucha? ¿Dónde andas? ¿Dónde andás? Está en la ciudad. ¿Te de vuelta? Che, perrito, ¿podemos hablar un poquito de lo que pasó con el tema del hallazgo de tanta falopa durante el fin de semana? Nada es como tú, ni la mar en calma, ni la tempestad. No, porque acá también decía en el diario, por eso te llamaba, que la DDI también había estado interviniendo, por eso, inclusive también creo que por acá te nombran, vos sos Rodríguez, creo, ¿no? Hoy te veo cazar insectos mientras tomo mi café. Sí, claro. De tener tus defectos, pero mi amor no los ve. Sí, loco, bueno, me alegro que entonces estés de vuelta acá. Fresco, lo que soy, bueno. Lo que seré. El pasado ya te dejaron de vuelta acá. Bueno, loco. Porque todo lo olvidé.
No, dale, loco, dale. Listo. Un abrazo, cuídate. Chau. Ni la lluvia fresca, ni el amanecer, nada es tan perfecto como tú. Nada ha sido nunca, nada es como tú. Ni la Mona Lisa, ni la Torre Eiffel, nada es tan perfecto como tú. Nada ha sido nunca como tú. Te encontré siendo invisible, como nunca imaginé, natural tan imposible, como un sueño que soñé. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 11 con 42 minutos. Bueno, señores, seguimos en esta hermosa mañana, ¿eh? Usted va a decir, ¿de qué tiene hermosa? No, ¿cómo que no? Con solo tener vida yo creo que es importante, ¿eh? Bueno, señores, para terminar con el tema de lo que significó esta marcha en el día de ayer de los comerciantes, vuelvo a insistir, de la única manera que van a poder hacer algo es entre todos, porque realmente al sector económico de los comercios no son nada buenos, como todo el país, por supuesto, pero creo que de la única manera que se puede llegar a revertir todo esto es no contra una pandemia, sino bien reclamar sus derechos, los derechos que realmente tiene toda una comunidad, como en el caso de la ciudad de Las Heras y todos los ciudadanos de la República Argentina, ¿no? Porque todo esto está pasando por estas horas, que inclusive el señor presidente de la Nación hace un par de días atrás se atrevió porque es un atrevido, no es que uno no piense igual que él en el color político, sino que también es un atrevido, y me hago cargo de lo que digo. ¿Por qué? Porque él apunta a la comunidad de la Argentina de que todo lo que está pasando es culpa de los ciudadanos argentinos. Y creo que no es así. Creo que si hubiésemos tenido la posibilidad de haber estado vacunados todos, no un sector solamente como ha sido vacunado con salones VIP y todo eso, quizás hubiese sido otro el cantar de la situación que estamos viviendo. Pero creo que también es importante lo que le decía hace un rato, no solamente mirar a un sector, sino a ver a todos los sectores, porque el fútbol es otra de las partes también que tendría que haberse fijado, no haberlo permitido durante estos días y en los días siguientes, porque hoy inclusive también juega Boca. ¿Y cuál es digamos, lo que va a decir con este tema? Que es tan potente la gente del fútbol que no se lo puede permitir tomar una medida a un presidente, siendo el que está por un sector anulando la actividad y por otro lado dándole la derecha. Muchachos, creo que hay mucha tela para cortar debajo de este puente que se está usando esta pandemia para que usted
estén muy pendientes sobre todo esto, que es importante también de que esté atento. Pero de que tantas cosas se tratan y se dibujan adentro de la Cámara de Diputados, que por estas horas está pisado a través de los medios. Pero hay muchas cosas que se están discutiendo dentro de la Cámara de Diputados que por estas horas no está saliendo a luz. Esa es otra de las cosas que también hay que estar muy atento de todo lo que pasa con la movida política. Porque, vuelvo a insistir, es política. Y detrás de la política hay muchos vivos que nos tienen entretenidos con esto y sin embargo los elefantes se nos están escapando por otro lado. Nos estamos fijando de que no se nos escapen las hormiguitas. Pero por el otro lado se nos están escapando los elefantes. Rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de La Selva. Vamos. Juro que lo que siento yo por ti no ha cambiado. Júrame que aún recuerdas cada invierno entre mis brazos. Cara o cruz, mi suerte es como una moneda al viento. Cara o cruz, no le dejes al destino nuestros sueños. Hoy nada tengo si no te tengo. Quiero ser la luz que alumbre tu sonrisa y llenar de flores todas tus mañanas. Quiero devolverte el tiempo sin heridas y de nuevo ser el brillo en tu mirada. Enamorada, enamorada, enamorada de mí. Perdóname por las lágrimas que puse en tu silencio. Perdóname por estar ausente en todos tus recuerdos. Calo cruz, mi suerte es como una moneda al viento. Calo cruz, no le dejes al destino nuestros sueños. Ni nada tengo si no te tengo. Quiero ser la luz que alumbre tu sonrisa y llenar de flores todas tus mañanas. Quiero devolverte el tiempo sin heridas y de nuevo ser el brillo en tu mirada. Enamorada, enamorada, enamorada de mí. Quiero ser la luz que alumbre tu sonrisa y llenar de flores todas tus mañanas. Quiero devolverte el tiempo sin heridas y de nuevo ser el brillo en tu mirada. Enamorada, enamorada, enamorada de mí.
Flash de noticias. Nacionales. Rosario, represión en una marcha con unas 30 detenidos. El acto fue convocado por Médicos por la Verdad. Las detenciones, entre ellos la de Mariano Arriaga, referente de la organización. La policía llegó a disparar balas de goma para dispersar a los manifestantes. Los Médicos por la Verdad, los Aliados de la Gloria, Red Educadores para la Vida y Libertad, todos los grupos convocados de la República Argentina, que nos acercamos de las distintas provincias para pacíficamente convocar a este diálogo. Lo que estamos reclamando es poder hablar, que se arme un debate público. Nosotros no estamos denunciando ni agrediendo a nadie. Vinieron, se llevaron 10 personas, tenemos todo filmado, esto se va a viralizar. Nosotros vinimos acá a conversar, estamos de manera pacífica compartiéndonos. Así que invitamos a no solamente a que liberen a estos compañeros, sino que se hizo un pedido de captura por sobre personas que no cometen ningún delito más que el de querer conversar en términos médicos y científicos acerca de lo que está pasando. Nacionales. El gobierno nacional, a través de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, AFIP, avanza con las ejecuciones y embargos a quienes no pagaron el impuesto a la riqueza. No obstante, el organismo dirigido por Mercedes Marcó del Pont lanzó un nuevo régimen de facilidades de pago. Las medidas habían sido anticipadas la semana pasada, con el objetivo de garantizar que todos los contribuyentes alcanzados por el aporte solidario extraordinario cumplan con sus obligaciones. La AFIP inició más de 2.500 fiscalizaciones, informó el organismo, indicando que ya se había comenzado a notificar a las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. Deportes. La fase de grupos de la Copa Libertadores sigue definiendo sus clasificados. En el grupo E, Racing goleó 3-0 a Rentistas de Uruguay y su triunfo en el cilindro de Avellaneda les permitió a los dirigidos por Juan Antonio Pizzi ratificar su condición de líder en su zona. El árbitro fue el chileno Nicolás Gamboa. Desde el inicio buscó el triunfo. A los 7 minutos llegó la primera para la Academia con un centro de Enzo Copetti y pasó cerca el cabezazo de Tomás Chancaray. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. Flash de Noticias. Flash de Noticias. Nacionales. De lunes a las 11 en FM Argentina. Se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento. Y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. La radio joven con alma adulta.